Gracias por sintonizar. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Ok. Hoy quiero compartirles acerca de el profeta Oseas. Oseas se encuentra después del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Oseas fue un profeta controversial. Oseas, Dios le mandó algo tan loco como que se casara con una prostituta y que engendrara hijos con ellas, y a cada hijo le dio un nombre en específico que significaba algo que Israel iba a pasar o algo que estaba pasando en ese momento. Eso es lo que significaba el matrimonio con él, la situación real de entre Israel y Dios, de que Israel se había prostituido con ídolos, y la manera en que Dios se lo quería hacer saber al pueblo a través de Oseas era con ejemplos, y entre eso fue las locuras. Por eso dije que Oseas es un profeta controversial, ¿no? Entonces Dios le dijo esas locuras como cásate con una prostituta, para que la gente entienda que se está prostituyendo, ¿no? Y así puedes tú sentarte y leer la carta de Oseas, el libro de Oseas, perdón, es bello, es hermoso. Pero hoy quiero de Oseas leer el capítulo 4. Voy a leer capítulo 4 del versículo 1 al versículo 7. Así que en la versión nueva, versión viva. Lo he leído en muchas versiones. Es más, termina de leer, después te exhorto que termines de leerte todo el capítulo 4 para que veamos el contexto completo de lo que está pasando. Y me parece que esta versión, esos versículos, es la que mayor se ajusta a lo que Oseas le está transmitiendo en ese momento al pueblo, por los versículos que siguen más abajo, comparándolo con todas las versiones, ¿no? Todas las versiones que encontré. Eso es Biblia de las Américas, eso es Reina Valera, eso es TLA, King James, el interlinear. Entonces esta es la versión que más se entona el sentimiento de lo que Oseas está diciendo. Dice así: Israelitas, escuchen la palabra del Señor, pues Él tiene un pleito contra ustedes. La queja del Señor es esta: ya no hay entre ustedes fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios. Ustedes blasfeman, mienten, matan, roban y cometen adulterio. Es tanta la violencia que los homicidios parecen no tener fin. Por eso la gente está de luto, todos están tristes y deprimidos. Hasta los animales del campo, las aves del cielo y los peces están padeciendo los efectos de su maldad. No señales con tu dedo a alguna otra persona tratando de pasarle la culpa. Mira, sacerdote, yo estoy señalándote a ti con mi dedo. Cometes maldades de día y de noche, y los falsos profetas también se asocian contigo. Destruiré todo lo tuyo hasta a tu madre. Mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí, perece por no seguir mis instrucciones. Y es todo por culpa de ustedes, sacerdotes, pues ustedes mismos han rehusado conocerme. Por lo tanto, yo rehúso reconocerlos como mis sacerdotes, siendo que han olvidado mis instrucciones. Yo me olvidaré de bendecir a tus hijos. Cuanto más se multiplicaban los sacerdotes, peor actuaban en mi contra. Ellos cambiaron la grandeza y dignidad de Dios por la insignificancia y vergüenza de los ídolos. ¡Wow! Fuerte, fuerte, fuerte lo que Oseas está compartiendo y lo que Oseas está diciendo en este principio, en estos 7 versículos, iniciando el capítulo 4. Israel en ese momento en historia estaba sumergida en idolatría, y Oseas no culpa tanto al pueblo, sino que le dice a los sacerdotes: esto es culpa de ustedes. Y no es Oseas, no, Oseas está hablando de parte de Dios, es Dios que le está diciendo. No estoy culpando al pueblo tanto por la idolatría y el pecado en que están sumergidos, sino los sacerdotes. Y uno se preguntará por qué no. ¿Y cuál era el trabajo de los sacerdotes? El trabajo de los sacerdotes era que llevaran al pueblo a un altar, y llevaran a un pueblo y ofrecieran sacrificios de arrepentimiento y de perdón de pecados por el pueblo.
Y si los mismos sacerdotes que tenían que enseñarle al pueblo que el único que se adoraba era Dios, no hicieron fuerza contra el pueblo y se mantuvieron en su posición y dirigieron al pueblo a lo correcto, sino que en ese momento se desviaron y los mismos sacerdotes entonces ofrecían sacrificios a ídolos y se fueron en lo pagano. Entonces Dios lo está diciendo, no es culpa del pueblo, son ustedes fueron los que se les encargó de enseñarles de la manera correcta cómo buscarme. Se les encargó de enseñarles a ellos a vivir en santidad y no lo están haciendo, por tanto no puede enteramente culpar al pueblo. Ahora, Dios no quita la culpa del pueblo. Dios también después más adelante en unos versículos vas a verte que también dice así, como es el pueblo, también es su sacerdote. Y el pueblo tiene el sacerdote que merece, punto. Entonces, Dios es duro en ese aspecto. Ahora, he aprendido a lo largo que todo lo de la Biblia lo debo aplicar hoy en día. Entonces, tengo que ver esto hoy en día y entonces, ¿cómo yo puedo aplicar esta palabra hoy en día? Entendiendo que va a ser un poco duro, pero duro y necesario. Jesús, la manera de Jesús de hablar era una manera espectacular. A mí me encanta la manera en que Jesús hablaba porque Jesús hablaba con amor, franqueza, y esa franqueza a veces era dura, pero lo decía y con amor, porque el amor a veces es duro, el amor a veces duele. Es que la Biblia lo dice, que el padre que ama dice corrige a sus hijos, y la Biblia dice que la corrección a la verdad al principio no trae a nadie agrado, entonces uno entiende eso. Entonces, viéndolo en este tiempo, yo tengo que ver, wow, ¿qué Dios nos ha dicho que hemos dejado de hacer, pues? Y vemos hoy en día a una iglesia, un pueblo de Dios dividido, con tantas denominaciones, cuando Pablo le presentaron este problema hace tanto tiempo que estaban peleando, que uno era de Apolo, que el otro era de este, y Pablo dijo, ven acá, aquí nadie de nadie, somos todos de Cristo, si Él es el que da el crecimiento y punto, nosotros llegamos, ponemos la semilla, pero el crecimiento es de Dios. ¿Cuándo nos dividimos? ¿Cuándo permitimos que nos dividiéramos? Porque deberíamos funcionar como uno. Entonces, eso no está bien. La iglesia es una sola. No es que tú eres pentecostés, que tú eres evangelista. No, hombre, somos uno, somos de Cristo. Si queremos en Cristo es un solo cuerpo. Jesús también nos enseñó en conocimiento, Jesús dijo, miren, busquen primeramente el reino de Dios y las otras cosas serán añadidas. Ni siquiera dijo pídelas. No dijo pídanlas. Dijo no pidan las otras cosas. Él dijo busca las cosas del reino. Colosenses capítulo 3 dice pongan su mirada en las cosas de arriba donde está el Padre sentado junto a la diestra con el Hijo. O sea, si verdaderamente hemos resucitado con Cristo, así empieza, si verdaderamente habéis resucitado con Cristo, poner vuestra mirada en las cosas de arriba. O sea, y vamos más allá, Jesús dijo algo y nos enseñó, porque en esto fue Jesús. Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla daña y el ladrón roba y eso se corrompe, háganse tesoros en el cielo. Y un día alguien llegó a preguntar, ¿y cómo se hace eso? Y Jesús dijo, sirviendo. Es que cuando los discípulos discutían quién iba a ser mayor y quién iba a tener mayores galardones y eso, Jesús les dijo, bueno, el que más sirva, pues. Eso es fácil. El que más sirve en la tierra y ejemplo fue Jesús. Jesús caminó en medio de la gente, pudiendo él haber dirigido y construido megatemplos, siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, caminó en medio de la gente. Se acercó a la gente y bueno, ok, fue Jesús, listo. Lo hizo Pedro, lo hizo Pablo, lo hizo Juan, lo hizo Esteban, lo hizo Bernabé, lo hicieron cada uno de los que están en la Biblia. Y ellos fueron los que escribieron lo que estamos hoy aprendiendo y dijeron que no pongamos nuestra mirada sobre las cosas en esta tierra. Jesús dijo, acuérdense que están en el mundo, pero no son de este mundo. No vivan pensando que van a estar aquí para siempre. Su lugar es el cielo y nunca un hijo de Dios se va a sentir encajado en la tierra, porque no somos de este mundo, somos del cielo si hemos nacido de nuevo en Cristo. Entonces eso lo tengo que ver en ese tiempo, porque Oseas le dijo a los sacerdotes, ustedes no han querido tener esa sabiduría, o sea, no han enseñado lo correcto. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo hoy? Tenemos que sentarnos como hijos de Dios y amar la palabra de Dios y estudiarla. Porque Jesús dijo,
muchos vendrán en mi nombre y dirán, hey, vendrán falsos profetas. Leamos cuántas veces se nos anuncia que tengamos que tener cuidado. Dice que tenemos que tener nuestros sentidos ejercitados. Y eso lo hacemos mediante la oración y el estudio de la palabra de Dios. Entendiendo lo que Jesús dijo. Hey, Jesús dijo, ustedes no son de este mundo. Jesús dijo, no se llenen de cosas en esta tierra. Jesús dijo, pongan su mirada en el cielo. Jesús dijo, amen al Padre por encima de todo y al prójimo como a ustedes mismos. Esas son las cosas que deberíamos estar compenetrando en nosotros y enseñándole a nuestra familia y a nuestros hijos y a nuestros amigos. Y deberíamos sentarnos, leer. La Biblia es su propio intérprete. Y Jesús dijo algo que no hacemos. Jesús dijo, oren para que su vida no sea en invierno ni en día de reposo. Jesús dijo, oren constantemente para que no caigan en tentación. Y Jesús nos enseñó a vivir una vida con una mirada puesta en el cielo. Y se nos ha olvidado eso. Se nos ha olvidado que nuestra casa no es aquí, está hecha de cemento. No, esto es temporal. Se nos olvidó lo eterno y vivimos de tal manera para lo temporal y no estamos viviendo para lo eterno. Tenemos que cambiar y entender este llamado de parte de Dios a decir, hey, no rehuses mi conocimiento. Mi palabra es el conocimiento que tengo para ti. Entiende. Si queremos saber qué más dijo Jesús, Jesús dijo así, hey, diles que vengo pronto. Lo dijo cuando sus discípulos estaban aquí y se lo dijo a Juan en el libro de Revelaciones de Apocalipsis. Se lo dijo así, hey, vengo pronto. Y hemos dejado de enseñar eso. Hemos dejado de predicar eso. Hemos perdido el enfoque de que somos hijos de Dios y que nuestro lugar es con Él en el cielo, no aquí en la tierra. Mientras estemos aquí, entonces deberíamos dirigirnos a vivir una vida dirigida en su voluntad completamente. No buscando cosas terrenales, sino viviendo una vida cada vez más cerca a Dios. Ejemplo tenemos Pablo, Pedro, Juan, Esteban, Santiago. Tenemos ejemplo, Lucas. Personas que dice la Biblia dejándolo todo. Yo no encuentro donde después que Jesús volvió al cielo, Pedro volvió a su negocio y se hizo. No, Pedro predicó y vivió una vida amando, entendiendo que en esta vida no estamos para llenarnos de cosas, sino para dar. En eso está el servir, en poder dar. Desinteresadamente, con amor, nunca perdiendo la perspectiva de que nuestra casa es el cielo. Y Abraham no la perdió. Abraham dice que Dios lo bendijo, pero dice que Abraham vivía en tiendas y lo hizo Isaac y lo hizo Jacob. Y no es porque no podían construir una ciudad, sino dice porque él estaba en busca de una ciudad construida donde el arquitecto era Dios. Por eso que él dijo, no, yo no tengo nada que buscar aquí en esta tierra, yo busco lo eterno. Busquemos lo eterno. Jesús dijo, vengo pronto. Vengo pronto, vivamos de tal manera. Jesús dijo, yo vengo a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Jesús dijo, sed santo como nuestro Padre que está en los cielos, sed santo. Él dijo, sed misericordiosos como yo soy misericordioso. Jesús dijo que fuéramos como Él. Él puso el estándar. El estándar es Jesús. A Él es el único que tenemos que mirar. No me miren a mí ni a nadie. Nadie es digno. Es Jesús nuestro ejemplo. Es Jesús nuestro ejemplo. El hombre se equivoca y comete errores. Jesús es nuestro ejemplo. Es Jesús. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Eso es el conocimiento que nos enseña la palabra de Dios. A poner la mirada en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Dice, poniendo vuestra mirada en el autor y consumador de vuestra fe. Entonces se lo dice, pon tu mirada en Jesús, no la pongas en más nadie. Métete con Dios. Llénate de ese conocimiento, no lo desprecies. Seamos como Jesús. Él es nuestro modelo. Dios me los bendiga.